esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos todos, en Jesucristo nuestro Señor. Como decía al comienzo de esta misa, para este 30º encuentro arquidiocesano con Cristo resucitado, hemos escogido el tema de la salvación. Cuando vamos a los evangelios, el evangelio de Mateo, cuando nos habla del nacimiento del Hijo de Dios, Mateo insiste en poner a Jesús como un hijo de David, del rey David. El Evangelio de Mateo está dirigido a judíos y eso tenía una inmensa importancia para la predicación al pueblo de Israel, de que se viera que Jesús, el Hijo de Dios encarnado en el seno de María, pertenecía a la generación del rey David. Por eso dice el Evangelio, muy distinto al Evangelio de Lucas, sobre el anuncio del ángel Gabriel. Aquí no, aquí se resalta la figura de José en el Evangelio de San Mateo. Se resalta la figura de José porque llegó que se encontró José que su esposa María, la desposada, la que estaba en compromiso de matrimonio, estaba embarazada. Y José ya tuvo un gran problema. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tenía dos posibilidades: repudiarla en secreto, tal como hizo, o por el contrario, denunciarla en el tribunal, con las consecuencias y la vergüenza en que iba a exponer a la Santísima Virgen María. Dice el Evangelio que como era un varón justo significa justo, lleno de Dios, un fiel creyente en Dios, alguien que ha puesto su confianza en Dios y que sigue sus mandatos al pie de la letra, firme. Eso es un justo en el término bíblico del Evangelio de Mateo. José era justo y por eso tomó la alternativa de repudiarla en secreto. Pero entonces, ya tomada esa decisión, vino el ángel a corroborar que la decisión que había tomado era la correcta. José, no temas en tomar a María como tu mujer. Lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu Santo. Nacerá y tú le pondrás por nombre Yeshua, que significa Jesús Salvador. Yahvé salva, significa la palabra Jesús. Yeshua, tú lo llamarás Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así dice el texto. Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el Hijo de Dios, Jesús, vino
a salvarnos de los pecados, a darnos la vida, una vida nueva, la vida eterna, sí, pero no es que es la después de la muerte, es la vida eterna aquí, porque Dios nos ama y nos ha salvado para allá, para allá. Entonces, el asunto es salvarnos de los pecados. Y la pregunta es, ¿nos interesa que Dios nos salve de nuestros pecados? ¿O el pecado como que no cuenta mucho para nosotros? ¿Qué significa ser salvado de los pecados? Aquí estamos en el punto del verdadero cristianismo, ser salvado de los pecados. Hay un comentario del Papa Benedicto XVI sobre este pasaje del Salvador, que dice que, para que ustedes vean cómo es difícil interpretar para el pueblo de Israel la figura de Jesús, y hace alusión a aquel episodio donde le traen un paralítico para que lo cure. En ese momento Jesús estaba en una casa de familia y había mucha gente escuchándole sus enseñanzas. Como no podían entrar para presentarle al paralítico, decidieron subirse al techo, levantar las tejas del techo, y con la camilla amarrada con cabulla lo bajaron y al paralítico lo posaron enfrente de donde estaba Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ahora, esa palabra de Jesús en ese momento, ¿cómo cayeron en el alma, en el espíritu, en el ser de los que estaban? Para los fariseos, los doctores, los que siempre estaban buscando a Jesús para que se equivocara, para dejarlo mal, esa expresión, tus pecados te son perdonados. ¿Qué han dicho? ¿Qué pensaron? ¿Quién se cree este? ¿Quién se cree este? ¿Quién puede perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. ¿Quién se cree este que está perdonándole los pecados a este hombre? Es una blasfemia. Es una blasfemia. Pensaron esto. Pero el resto de las personas que estaban allí, yo sé, casi seguro que si nosotros hubiésemos estado ahí, ese paralítico no vino para que le perdonaran los pecados, sino para recuperar el caminar, para sanarse, para que pueda caminar. Para eso es que lo trajeron, para que lo cure, no para que le explique qué es cosa de los pecados, no, que lo cure. Y Jesús nuevamente les da la enseñanza a todos los que estaban pensando, tanto uno como otro. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados están perdonados? O decirle, agarra tu camilla y vete a tu casa. Fíjense, pues, agarra tu camilla y vete a tu casa. Y el tipo se fue. Es decir, Jesús le dio una enseñanza. Lo más importante son los pecados. La curación viene después. Pero para que sepan que yo sí tengo poder de perdonar pecado, tengo el poder de darle la salud a este paralítico. Anda para tu casa. Anda caminando para tu casa. Siempre el Señor en el Evangelio nos va a poner que lo más importante es nuestra alma, es nuestro espíritu. Eso es lo más importante para Jesús. Él viene por eso. Él viene porque nosotros lo tengamos como hijo y sea camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Jesús no tenemos ni salvación ni posibilidad de ser feliz. No tenemos ninguna posibilidad de ser feliz. Porque
¿En qué consiste la vida eterna? Dice la oración sacerdotal, comienza justamente: la vida eterna es que lleguen a creer en el verdadero y único Dios y en su enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna. Creer en Dios, en el único Dios y en su enviado Jesucristo. Fíjense cómo se resume de una manera tan compacta la verdad de nuestra fe. La vida eterna es esa. Luego, la vida eterna no es la vida que vamos a tener después de esta vida. No. La vida eterna la tenemos desde que nosotros abrimos nuestro corazón y Dios es el norte de nuestra vida. Abrimos nuestra existencia a Dios, asumimos la verdad que es Dios y así la transmitimos a nuestros hermanos. Allí es el corazón de la vida eterna. Por eso Jesús le dijo a Marta cuando fue a darle el pésame y después vino la reanimación del cadáver de Lázaro. ¿Cómo le dijo? Marta, tu hermano resucitará. Bueno, sí, yo sé que resucitará en el último día, en el juicio final de la historia. No, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Luego, la vida eterna no es para después de la muerte. El que está vivo y cree en mí no morirá jamás. Sí, morirá la muerte física, cierto, pero no morirá para la vida eterna. La vida eterna es un continuo, de esta vida hasta la casa del Padre. Es la inmortalidad. Es la recuperación que tuvimos con la pasión, muerte y resurrección de aquella inmortalidad primera con que Dios hizo a Adán y a Eva en el paraíso. Es la inmortalidad. Por eso, en estas circunstancias que estamos viviendo, realmente el problema del mundo, el problema más grave del mundo es que los hombres no se reconcilian con Dios. Todos los padecimientos de la historia de la humanidad están plasmado justamente en que no reconocemos a Dios, ni tememos a Dios, ni nos importa a Dios. Los problemas del país, estamos como una encrucijada, estamos como desesperados. Es difícil la situación, todos ustedes la conocen tanto mejor que yo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se llegó aquí? ¿Por qué se ha llegado a tanta división, tanto odio, tantas cosas? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de eso? Y la causa de eso es la falta de fe en Dios, la falta de la reconciliación con Dios, la falta de abrir nuestro corazón a Dios, de escuchar su palabra, de guiar nuestros pasos por el camino que el Señor nos indica. Si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, haríamos todo. Fuéramos hermanos, fuéramos unidos, buscaríamos el bien ante todo. No habría siempre la debilidad, el pecado estará, pero no triunfa. No triunfaría, el pecado no triunfaría sobre la bondad que es Dios con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que nos falta. Conversión del corazón. Sentir que realmente Dios, como Jesús me lo mostró, es un Padre misericordioso, compasivo y perdonador, liberador, sanador, y nos sana para la vida eterna. Hay tantos episodios en la vida de Jesús donde vemos esta, vamos a llamarla revelación
la pecadora, la adúltera. Pasaje tan hermoso de la misericordia de Dios. Aquella mujer fue sorprendida en adulterio, pecado gravísimo para los judíos, gravísimo. Bueno, en el libro del Levítico la mandaban a apedrear, darle muerte a la adúltera o al adúltero. Bueno, era bien difícil que a un adúltero en el tiempo de Israel lo mataran a pedradas. Una sociedad demasiado centrada en el hombre, la mujer estaba apartada. Pero bueno, aun cuando esa ley en tiempos de Jesús ya no se practicaba, estaba en desuso, ya había el pueblo de Israel adquirido una conciencia de que no se podía atentar contra la vida de una persona por un pecado, por más grave que fuese, que solamente Dios tiene poder sobre la vida de la persona. Solo Dios tiene poder sobre la vida de la persona. Por eso no estaba en desuso. Jesús nunca vio apedrear a nadie. Pero aquellos hombres lo que querían era dejar mal a Jesús. Se la ponen allí adelante y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés, el libro del Levítico, nos manda caerle a pedrada. ¿Qué dices tú? La eterna aporía en que colocaban en la encrucijada a Jesús los fariseos. Si dices esto, perdiste. Y si dices esto otro, también perdiste. Si dices apedréela, ¿qué corazón tiene este? Este es hijo de Dios. Este se llama un maestro de Israel y manda a apedrear a esa mujer por el adulterio. Ese no tiene corazón, eso no tiene compasión, ese no tiene corazón, no tiene alma, chico. ¿Cómo va a ser este un enviado de Dios? Como se está presentando. Y si dicen no la apedreen, y entonces tú no dices que eres el enviado de Dios, estás contra la palabra de Dios. Tú vas contra la palabra de Dios del libro del Levítico. ¿Cómo es eso? Tú no puedes ir contra Dios, contra Yahvé. Bueno, viene aquel gesto de Jesús, se incorpora porque estaba escribiendo en la tierra. Me imagino que le debe haber dirigido la mirada a todos aquellos y les dice: el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. No todas las piedras, todas las otras piedras iban a venir. Bastaba que uno estuviese allí libre de pecado, que le lanzara la primera piedra, y después venía todo el bojote de piedra. Todos iban a agarrar piedra, según esto. Pero ya Jesús sabía que nadie de los que estaba allí no estaba libre de pecado. Y se fueron todos, comenzando por los más viejos, dice el Evangelio, hasta los más jóvenes que se fueron de último. Y quedó la mujer sola con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿La recriminó? ¿La condenó? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué? ¿Le dices nada? Mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Nadie, no hay nadie. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino a hacer que el mundo se salve por Él. Él es el Salvador. Él ha venido a perdonar. Y los pecados de toda la humanidad quedaron libres, purificados. ¿En dónde? En la cruz del Señor, que vamos a hacer el miércoles, el Viernes Santo, la crucifixión del Señor. En la cruz del Señor, el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan al comienzo del ministerio público de Jesús, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Se lo dijo a sus discípulos para que siguieran a Jesús. Y ese Cordero, en esa última Pascua de Jesús, Pascua judía, que se convirtió en la primera Pascua de la nueva y eterna alianza, fue sellada porque el Cordero es Él. El sacerdote es Él. La expiación la hizo Jesús, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz, purificándonos con su sangre
de todos los pecados, haciéndonos nuevamente verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Y lo somos desde la muerte de Jesús. Ya no hay más los holocaustos y los sacrificios que presentaban en el Antiguo Testamento los judíos. Se acabaron los corderos, los machos cabríos y los terneros y carneros, nada de eso, que era fruto para la expiación. Se acabó. Hay un solo sacerdote, hay una sola víctima, hay un solo cordero que definitivamente ha expiado los pecados de toda la humanidad para siempre. Ahora, esos efectos de la salvación y de la redención surten justamente efectos en aquel que acepta a Cristo, aquel que conoce al verdadero Dios y a su enviado Jesucristo, y que por su fe, por el conocimiento, aquí también el Papa Benedicto nos habla claro qué significa la palabra conocer en la Biblia. Para nosotros conocer es saber 2 y 2 son 4. Esta tarde tiene pinta que va a llover, pero no va a llover quizás, cosas así por el estilo. Esa es la razón. Ese es el conocimiento. En la Biblia, cuando se dice conocimiento, es relación, es comunión, es vivir con la persona que yo conozco, es hacerla mía, es introducirla dentro de mí. Si conozco a Cristo es porque lo he hecho mío, es mi amigo, está dentro de mí, vivo con Él. Así no solamente lo siento, lo vivo, lo experimento. Mi existencia solamente tiene sentido en Jesús, en Cristo. Por eso, nosotros, queridos hermanos, en esta Venezuela de hoy, tan complicada, tan difícil, que pareciera que no encontramos como la salida, todo está como bloqueado. Sin embargo, vamos en deterioro progresivo, lo sentimos todos, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Uno dice, bueno, tenemos que el Espíritu Santo ilumine el corazón de los dirigentes políticos, por supuesto, de quienes nos gobiernan. Ellos tienen las políticas, ellos son los de la política, los que implementan la política. Tiene que pensar de que todos juntos debemos salir de esto, de que tiene que haber una forma de encontrar un estado de vida distinto. Es un anhelo que brota el corazón y de la cabeza de todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sucede? Porque no está el corazón en Dios. Si tuviéramos el corazón de Dios, reconoceríamos que lo que somos débiles, frágiles, unos pecadores. Y haríamos la oración de aquel en el templo. El publicano se ufanaba de la vida que le había concedido Dios y se burlaba de aquel hombrecito que estaba casi en las afueras del templo. La oración de aquel era, dice Jesús en el Evangelio, era: gracias, Señor, te doy por no ser como aquel. Yo hago todo, yo cumplo a cabalidad. Yo pago el impuesto, doy la limosna, hago el ayuno, hago no sé qué, cumplo la ley, tal. Gracias te doy porque me has dado mucho en la vida, no como aquel. Y aquel que estaba ya en la puerta del templo, lo único que decía: Señor, perdóname. Lo que soy es un pecador, un pobre pecador. Y dice Jesús a los apóstoles: ese salió reconciliado con Dios, la oración le llegó a Dios. Este no salió del templo reconciliado con Dios, porque eso era un soberano egoísta, orgulloso y soberbio. Y allí Dios no entra en el corazón del egoísta, soberbio y orgulloso. Es en el humilde y en el pobre. Y la clase máxima, la vida máxima, es la vida de Jesús.
Nosotros somos discípulos de Jesús. Nos llamamos discípulos de Jesús. ¿Y cuál es el discipulado? Vivir como Cristo. Tener los pensamientos y las acciones que tuvo Cristo. Imitar a Cristo. Ese es el discípulo. El que sabe, recoge las enseñanzas del maestro y las pone en práctica. Pero para eso hay que tener fe y confianza en Dios. La confianza es es el acto humano de mayor entrega, es como el niño que se confía en los brazos del papá. Él sabe que lanzándose el papá lo va a agarrar, esa es la confianza. Así debe ser nuestra fe. Nuestra fe en Dios tiene que ser arrojarnos a Dios, no temerle a Dios, para eso vino Él. Ir a Dios y después entonces sentiremos verdaderamente la verdadera alegría de aquel justo que se confía en el Señor, como José, como tantos, como el apóstol San Pablo, tantos personajes que tenemos en la Biblia, que todos se confiaron en el Señor y fueron felices. Fueron felices porque nunca abrigaron odio, egoísmo, soberbia en el corazón. Se entregaron en su vida como se entregó Cristo, por amor, porque Dios es amor. Que el Espíritu Santo, que la Santísima Virgen María, nuestra patrona, Nuestra Señora del Socorro, nos asista. Que el Espíritu Santo nos asista con su luz, que pueda disipar las tinieblas de tantas mentes y de tantos corazones que no nos dejan realmente encontrar el rumbo y el camino para una Venezuela distinta, más justa, más humana, más solidaria, donde todos nos podamos encontrar como verdaderos hermanos en la fe, porque todos los bautizados somos hijos de Dios y entre nosotros somos hermanos, porque formamos la gran familia de Dios por el bautismo. No puede haber odio, rencor, no puede, eso no debe existir. Si existe, es por las tinieblas que el demonio siembra siempre y trata de sembrarla en nuestra vida y trata de sembrarla en la sociedad. Pero el único que destruyó al demonio y con él a la muerte fue Cristo resucitado. En Él debemos poner toda nuestra confianza y reconocer que Él es camino, verdad y vida, que es la luz de nuestro corazón. Amén.